empezar, bienvenidos a este último módulo de la Jornada de Derechos Humanos con nuestro ponente Esteban Madrigal, que es abogado costarricense. Y el tema del módulo de hoy es ¿cuándo debe un Estado intervenir para proteger y garantizar los derechos humanos? Ahora les voy a platicar un poco sobre la trayectoria de nuestro ponente. Esteban actualmente brinda apoyo al International Institute on Race, Equality and Human Rights en materia de litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal. Antes de unirse a esta organización, Esteban cursaba un Master of Science en Derecho Internacional con un énfasis en pobreza y desigualdad en la Universidad de Manchester, Reino Unido, con una beca Chevening. También fue abogado responsable de litigio estratégico e incidencia respecto a los asuntos de El Salvador y Nicaragua, en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, además de dar seguimiento a los temas sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, en la región centroamericana y México. Esteban recibió su título de abogado en la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y una maestría de estudios sobre paz, conflictos y derechos humanos de la Universidad de Granada, España. Si quieres comenzar, estamos listos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Calicho y a la universidad por la invitación. Voy a compartir la presentación. Tengo una presentación que preparé. Tengo los permisos, ¿verdad? Para compartir. Ah, bueno, sí, aquí está. Vamos a ver. Ok, estoy inhabilitado para compartir pantalla todavía. No, ahora creo que ya. ¿Ya? Ah, ok, ahora sí. Listo. ¿Tienen ahí la pantalla? Ok. Bueno, eso, les decía primero agradecerles. Yo quiero compartirles un poco sobre cuándo debe un Estado intervenir para garantizar y proteger los derechos humanos. La idea de este espacio es que, bueno, que podamos ver un poco como cuáles son las obligaciones en el marco de los distintos tratados y convenios a los cuales se adhieren los estados en materia de derechos humanos, pero empezar, digamos, un poco desde lo básico, ¿no? Como entender por qué los estados están obligados y a partir de dónde, digamos, también surgen esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y la idea, bueno, es empezar precisamente por eso, ¿no? De por qué los estados están obligados. Luego, un poco el contenido de la presentación sería entrar a entender las obligaciones generales con respecto a los derechos humanos que se han desarrollado no solo, por ejemplo, dentro del sistema interamericano, sino también en el marco del sistema de Naciones Unidas y en general en la doctrina, ¿no? Y luego, la idea es que podamos ver un poco también cómo surgen, digamos, esas obligaciones o cómo se han desarrollado esas obligaciones respecto a los derechos humanos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, de forma muy general, y luego también, pues, de manera específica en dos casos particulares que quisiera abordar. Uno sobre Nicaragua, sobre las comunidades indígenas misquitas de la costa caribe de Nicaragua, que va a centrarse en el derecho al territorio, ¿no? Que es, también entiendo que en México el tema de las comunidades indígenas y el derecho al territorio pues es un tema bastante presente, ¿no? en el contexto y en la situación de los derechos humanos. Y el otro caso es sobre Guatemala. Este es un caso que tiene que ver más con atención, con el derecho a la salud, ¿no? Con atención médica a personas con VIH. Es un caso que se resolvió ante la Corte Interamericana y que, bueno, vamos a analizar un poco también cuáles son las obligaciones que se derivan, ¿no? de los derechos humanos que se analizaron en la sentencia. Entonces, para iniciar, bueno, les decía, no entrar directamente en el análisis de las obligaciones, sino preguntarnos, bueno, ¿por qué los estados están obligados, ¿no? A cumplir con ciertas obligaciones que se establecen tanto en tratados y en el marco del derecho internacional, ¿no? En los distintos tratados en materia de derechos humanos. Y no solo de derechos humanos, si lo pensamos también desde la perspectiva del derecho internacional público, ¿no? En los distintos convenios y tratados internacionales que podemos encontrar. Entonces, ¿por qué? Bueno, el primer punto es porque son sujetos de derecho internacional
Como veremos, los estados pueden obligarse a suscribir, digamos, convenios y tratados y a partir de ahí, como sujetos, adquirir obligaciones y derechos, ¿no? Y bueno, por las propias obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos suscritos, ¿no? Serían como los dos puntos que quisiera resaltar de por qué los estados están obligados. Entonces, volviendo a lo básico también, pues entender, ¿no? ¿Por qué los estados son sujetos de derecho internacional? Primero entendemos que son sujetos de derecho internacional público aquellos entes con una capacidad jurídica internacional para contraer y exigir obligaciones, pero no solo eso, sino también para poder reclamarlo mediante los distintos mecanismos que ofrecen los convenios o los tratados o los acuerdos suscritos, ¿no? Para poder reclamar esas obligaciones, ¿no? Esos derechos, perdón. ¿Y quiénes son sujetos de derecho internacional? Bueno, en primer lugar tenemos a los estados, ¿no? Como el primer ente que puede obligarse frente a otros sujetos, frente a otros estados, puede ser, o frente al ser humano o frente a organismos internacionales. Y ahí entra entonces otro sujeto de derecho internacional o otros sujetos de derecho internacional que son los organismos internacionales, ¿no? Como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Que también en función de lo que se ha desarrollado en el derecho internacional, pues son sujetos de derecho. Y por último, pues tenemos al ser humano como un sujeto de derecho internacional y bueno, sobre esto también ha habido como una discusión o como un proceso más bien de reconocimiento histórico, ¿no? Porque el ser humano ha estado presente, pero en el derecho internacional público no necesariamente ha sido reconocido como un sujeto, sino que ha sido a partir del reconocimiento de las propias instancias, particularmente de derechos humanos, que se les ha dado esa calidad o cualidad de sujeto de derecho internacional. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el sistema interamericano, en donde antes el reconocimiento no era tan directo, sino si bien el sujeto que estaba, digamos, que se encontraba dentro del centro de la valoración por las violaciones que podía haber cometido un Estado, era el ser humano, quien representaba, quien generaba como todas las acciones frente al sistema interamericano era la propia Comisión Interamericana, pero no las víctimas como sujetos afectados. Fue progresivamente que la Corte fue reconociéndole al ser humano esa participación dentro del proceso, al punto que ya hoy no solo está la comisión representada dentro de los procesos, sino que también hay una representación por parte de las víctimas, que se conoce como el Just Standing de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Entonces, ¿de dónde surgen también estas obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos? Bueno, ya vimos que por una parte es por el simple hecho de ser sujetos de derecho internacional, ¿no? Que de ahí se pueden derivar obligaciones, pero también porque los propios acuerdos establecen cuáles son esas obligaciones, ¿no? Y para eso yo creo que es importante mirar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta es una de las convenciones, digamos, más importantes dentro del derecho internacional, la Convención de 1969, porque básicamente establece cómo se van a regir las relaciones entre los estados cuando se generan acuerdos, ¿no? Entonces ahí pues viene cómo se suscribe un estado a un tratado, cuáles son las formas, cuáles son las implicaciones que tiene, ¿no? Todo lo relacionado con el derecho sobre los tratados internacionales está en esta convención y es aplicable básicamente, o sea, es como una convención básica dentro del derecho internacional público, ¿no? Y por tanto también para los derechos humanos. De hecho, las distintas instancias también lo han utilizado para interpretar acuerdos y para traer a colación, por ejemplo, la Corte Interamericana, para traer a colación otros tratados internacionales a la hora de interpretar los derechos que establecidos en la Convención Americana. Entonces, es importante, por ejemplo, ver el artículo 6, volviendo al tema de la capacidad de los estados. El artículo 6 establece que los estados, que todo estado tiene capacidad para celebrar tratados, ¿no? Entonces ahí viene donde se le otorga esa capacidad para obligarse.
Y el artículo 26, que tiene que ver más con el cumplimiento, ¿no? Con el principio, el pacta sunt servanda, que es como el principio de buena fe que tienen los estados, o sea, o que rige más bien la relación entre los estados a la hora de dar cumplimiento a los tratados que suscriben, ¿no? Y a la hora de atender las obligaciones, ¿no? Entonces, básicamente, lo que dice, bueno, leemos el artículo, ¿no? Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, ¿no? El derecho interno y la observancia de los tratados, y eso también es un tema importante, ¿no? El derecho interno no puede utilizarse como justificación para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. En materia de derechos humanos es súper importante, más cuando muchos estados alegan cuestiones de derecho interno para no cumplir con sus obligaciones. Y bueno, como les decía, esto es una norma que ha utilizado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus interpretaciones. Ya cuando entramos dentro las obligaciones derivadas de los derechos humanos o con respecto de los derechos humanos, eh, las distintas instancias, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, han reconocido, y también a nivel de la doctrina, ¿no? Han reconocido una serie de obligaciones generales, ¿no? Generales aplicables a todos los derechos, es decir, de que cada derecho se desprende una serie de obligaciones, ¿no? Que son estas, ¿no? La obligación de respetar, la obligación de proteger, la obligación de garantizar y la obligación de promover. Y ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, dentro del sistema interamericano están establecidas estas obligaciones. Pero sí es importante tener en cuenta que usualmente los distintos tratados en materia de derechos humanos, o por lo menos los más importantes en sus artículos, hacen referencia a este tipo de obligaciones, ¿no? De cuáles son las obligaciones generales que cubren a los derechos que están dentro de esos tratados. Entonces, bueno, perdón, retomando, respetar, proteger, garantizar y promover. Esas son las obligaciones generales. Ahorita las vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces, también dentro de esas obligaciones, pues se establecen deberes positivos y negativos, ¿no? Más allá de las particularidades que tiene cada derecho, todos los derechos tienen dentro de esas obligaciones generales ciertos deberes positivos y negativos, ¿no? Tanto para las autoridades, para el Estado, que es el principal, ¿no? Como para los particulares. Entonces, por ejemplo, un deber positivo es que el Estado tenga que construir o diseñar una política pública y que además esa política pública, por ejemplo, para garantizar el acceso a la salud, crear hospitales. Entonces, esos hospitales además van a implicar costos para el erario público, no van a implicar un costo económico. Pero ahí el Estado tiene que accionar, ¿no? Sus recursos para poder garantizar o dar cumplimiento a esa obligación, ¿no? Pero también hay deberes negativos que tienen que ver más como con la abstención, ¿no? De los estados de causar un daño a algún derecho, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues podríamos pensar en el derecho a la vida. Bueno, ahorita igual lo vamos a ver con detalle, pero como abstenerse al no matar, ¿no? O o al no llevar a cabo alguna acción que va a resultar en la violación de algún derecho, ¿no? Por ejemplo, sí, pues el no matar, no. Y otra de las obligaciones pues, positivas o deberes positivos, perdón, podría ser también la de crear mecanismos judiciales para la garantía de esos derechos a nivel interno, etcétera. Esto de manera general, como les digo, son como los planteamientos generales de las obligaciones que se derivan de los derechos humanos, pero hay que analizarlos a la luz de cada derecho, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, básicamente, las obligaciones lo que hacen es darnos el qué y el cómo, ¿no? Tenemos un derecho, el derecho a la salud. Sabemos que el derecho a la salud es muy importante, pero necesitamos saber el qué significa ese derecho, ¿no? Cuál es la lógica detrás de ese derecho y el cómo debemos, sí, cómo debemos protegerlo, ¿no? ¿Qué acciones debemos de llevar a cabo para garantizar esta protección desde la posición del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, las obligaciones generales lo que nos dan es como un mapa, ¿no? Nos permite ubicar cuáles son las conductas que tiene que desarrollar un Estado, que son exigibles para los Estados para poder garantizar los derechos humanos, ¿no? Que van desde eso, lo que les decía, ¿no? Desde la creación de un hospital, desde el destinar recursos públicos para poder llevar a cabo esa acción, o el de reformar su legislación a nivel interno para
adecuar, digamos, su normativa a lo que demandan los convenios, ¿no?, internacionales, ¿no? Cuando hay normativa que está chocando, por decirlo así, ¿no?, que es normativa discriminatoria o normativa que es prohibitiva y lo que hace es limitar el acceso a algún derecho. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones generales, nos tenemos que preguntar el qué y el cómo y hacerlo a la luz de los contextos, ¿no?, de cada situación que está enfrentando cada derecho, ¿no? Entonces, es importante hacer esa lectura, ¿no? El derecho a la salud, ¿en qué contexto? Bueno, en el contexto de Monterrey, en el momento, en el marco de una pandemia, para garantizarle el derecho a la salud a la población migrante que se quedó varada en la situación actual, ¿no? Entonces, esas son de ahí es de donde se van derivando esas obligaciones, a partir de esas preguntas, ¿no?, sobre cada derecho y en función del contexto que hay. Entonces, también las obligaciones son muy casuísticas, ¿no? Depende. Tenemos este planteamiento general que hay que llevarlo al caso concreto. Entonces, por ejemplo, volviendo un poco a los planteamientos anteriores de las obligaciones generales que les señalaba, por ejemplo, si lo vemos desde el derecho a la vida y también de una manera muy general, todavía no entramos dentro de los casos concretos, tenemos, por ejemplo, la obligación de respetar, ¿no?, que en este caso sería que los agentes estatales no deben privar extrajudicialmente de la vida a ninguna persona, y eso también se convierte en un deber negativo, ¿no?, de abstenerse. Luego tenemos la obligación de protección, que en el caso del derecho a la vida podemos decir que conlleva el deber de proteger a las personas que sean privadas de la vida por otros particulares, garantizando la protección que se requiera en el momento, ¿no?, en el contexto particular. El deber de garantía, por ejemplo, del derecho a la vida, expone el deber de los agentes estatales de proveer los elementos necesarios para que pueda considerarse una vida digna, ¿no? Y entendiendo también la vida como ese concepto amplio, no solo de abstenerse de no quitarle la vida a una persona, y no solo de la protección, de proteger a esa persona, sino de garantizarle condiciones a una persona para que tenga y pueda llevar, digamos, para que pueda desarrollar su proyecto de vida de una forma digna, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con acceso a otros derechos, ¿no? El concepto de vida digna es muy amplio, o como lo ha desarrollado la Corte Interamericana, pero puede estar vinculado a el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, otros derechos. Entonces, la obligación de garantía del derecho a la vida implica generar esas condiciones para poder garantizar una vida digna, ¿no? Y luego está la promoción del derecho, ¿no? La obligación de promover el derecho, ¿no?, que no es solo llevar a cabo el respeto, la protección y la garantía, sino de dar a conocer y de concientizar a la población sobre los derechos que se buscan proteger, ¿no? Entonces, esa también es una obligación. Usualmente cuando nosotros vemos reparaciones o recomendaciones de instancias internacionales, por ejemplo en Naciones Unidas o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reparaciones tienden a tomar en cuenta estos elementos dentro de las obligaciones, ¿no? Veo que hay una persona que levantó la mano, si quieres. Sí, Ujú. yo, Hay Esteban. dos personas. Ah, Adelante, adelante. yo, por ejemplo, o sea, ahorita que comentas lo de la promoción del derecho a la vida, o sea, ¿de qué manera? Me imagino que también como el Estado debe de mantener un tipo de neutralidad o cómo es que, cuál es el limitante que se establece para no sobrepasar como la situación así como como se encuentra ahorita en el mundo, ¿verdad? De que, a ver, tipo la moralidad, la ética, o sea, de qué manera como el Estado debe de implantar ese tipo de limitaciones para que no se transgreda o que no se malinterprete como el objetivo. No específicamente ahorita en el derecho a la vida, pero en otros derechos, o sea, cuáles son esas limitantes que se deben de como poner desde un principio para que no se transgreda o así. No sé si me expliqué. Ujú. Sí, bueno, pues eso atiende un poco a lo que les decía anteriormente. Hay otra persona que levantó la mano. Si quieres, bueno, atiendo a esta consulta y vamos con la otra persona. Ujú.
O sea, eso tiende al análisis precisamente casuístico, ¿no? De las obligaciones. Entonces tenemos que mirar el contexto, tenemos que mirar cuáles son los hechos y tenemos que mirar cuáles son los derechos que se han violado para poder determinar también las obligaciones. No hay obligaciones, las instancias, los tratados ya desarrollan obligaciones generales que se pueden aplicar a diversos contextos, ¿no? Porque usualmente se suelen dar las mismas situaciones en todos los espacios, pero hay que mirarlas. Entonces, con respecto a eso, pues habría que analizar si el derecho que se violó, por ejemplo, es en un contexto de acceso a la salud en el marco del COVID, con el tema de la vacunación, por ejemplo, algo muy, muy actual, pues habría que ver cómo fue que se violentó ese derecho para determinar cuáles son las obligaciones de los estados, aunque ya han venido desarrollando. Entonces, por ejemplo, vemos que dentro de las obligaciones de garantía del derecho a la salud en el marco del contexto actual, los estados tienen que garantizar el acceso a la vacuna, por decirlo así, ¿no? Entonces, no sé si a eso te referías, ¿no? De cómo se establecían esos Sí. límites en la actualidad, ¿no? Entonces, es atendiendo a los contextos bajo ciertos principios básicos que ya han sido desarrollados Ya. respecto a las Y ya, obligaciones. pues irlos limitando como al caso concreto, por así decirlo. Claro, casos concretos que finalmente también atienden a contextos muy generales, o sea, o contextos que se dan, que se repiten en alguna medida, ¿no? Pero, y luego más adelante vamos a ver algunos casos concretos sobre esto. Gracias. Y bueno, Carla también creo que tenía, no sé si podríamos dejar, bueno, atendamos la de Carla y luego dejamos para el final tal vez las preguntas y observaciones, o no sé cuál es la dinámica usual, Calicho, si me dices, ¿cómo lo ves? No, pues allá es como tú consideres, igual también Carla, que es parte del equipo organizador, te puede comentar. No, sí, como usted guste, Esteban, digo, la verdad no me importa esperar al final, no, ahorita la anoto para que no se me olvide, además está muy relacionado con lo que está preguntando Melanie, entonces igual y lo vamos platicando, o sea, más adelante, así que puedes continuar, muchas Vale, gracias. vale, perfecto. No, yo no tengo ningún problema en si lo hacemos ahora o después, pero digamos como para saber cuál era la dinámica. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, como les decía, las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos pues, se han desarrollado en muchos ámbitos. Yo creo que más bien mi intención era un poco abordarlo desde el sistema interamericano a partir del análisis de algunos casos, tomando en cuenta que el sistema interamericano cuando hace el abordaje de las violaciones a los derechos humanos utiliza para interpretar, digamos, los derechos que establecidos en la Convención, todo lo que se ha desarrollado en el derecho internacional, ¿no? Respecto de algún derecho, ¿no? Entonces, si es el derecho a la vida, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud, o el derecho a la libertad de expresión, pues toma en cuenta lo que ya se ha dicho o lo que establecen otras convenciones y se ha dicho en otros espacios, ante otras instancias, ¿no? Del derecho internacional. Entonces, bueno, en cuanto a las obligaciones generales del Estado, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre la cual se rige el sistema interamericano, es muy importante el artículo 1 de la Convención, ¿no? Este básicamente es el artículo que hace referencia a esas obligaciones generales y de las cuales se derivan todas las obligaciones del Estado respecto de cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención. Entonces, bueno, leemos el artículo, ¿no? Básicamente lo que dice es que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Y bueno, en función de los motivos que establece ahí y otros motivos que también ha desarrollado en sus sentencias. Entonces, este artículo es muy importante. Luego tenemos otro artículo que es el artículo 2, que también es una obligación general, por decirlo así, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno también como un deber positivo, por decirlo de alguna manera. Cuando no hay legislación dentro de los estados que garanticen cierto derecho y es necesaria, este artículo lo que indica es que el Estado está obligado a adoptar legislación a nivel interno para proteger tal derecho. No sé, pensemos en algún ejemplo. El acceso a la información, ¿no? Sabemos que el acceso a la información es parte del derecho a la libertad de expresión, ¿no? El de poder informar y el de ser informado.
pero si ese derecho no está protegido dentro de un Estado, necesitaríamos una legislación que lo haga, ¿no? Para poder garantizarlo. Entonces, a la luz de este artículo, el Estado estaría obligado, por ejemplo, a crear mecanismos de acceso a la información dentro de los estados para garantizar el derecho, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poco el artículo 2, ¿no? Al deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos dentro de la convención. Entonces, bueno, ya entrando como de las particularidades, ¿no? Como les decía, cada derecho tiene sus obligaciones. Usualmente la Corte, cuando hace sus análisis sobre el derecho, se refiere al artículo 1, ¿no? A las obligaciones generales que se desprenden del artículo 1 en relación con un derecho en particular. Entonces, bueno, yo les quería hablar de dos derechos particulares, pero sin perjuicio de que podamos hablar sobre los otros si al final quieren que conversemos sobre algún otro derecho. Les voy a comentar sobre este caso, que es el caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguastín versus Nicaragua. Es un caso muy importante en tanto, digamos que es el primer caso o la sentencia, digamos, que emite la Corte Interamericana relacionada con la propiedad colectiva, con el territorio vinculado a los pueblos indígenas, ¿no? Los hechos de este caso tienen que ver con esta comunidad, la comunidad Mayagna, que se encuentra en la costa caribe de Nicaragua y que en algún momento, durante la década de los 90, el gobierno nicaragüense otorgó una concesión a Solcarza para explotar los recursos del territorio. Era si mal no recuerdo, una empresa maderera, entonces era para extraer madera. Y lo hizo sin haber atendido a un proceso de consulta previa, libre e informada, pero además sobre territorios que no estaban delimitados, que pertenecían a las poblaciones indígenas, que no estaban demarcados y delimitados y que no estaban reconocidos como tales, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa concesión y de la explotación que se iba a derivar a partir de esa concesión en el territorio de esta comunidad, que la comunidad que tenía como suyo, ¿no? Pese a no estar reconocido así por el Estado, se inició un proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que concluyó en una sentencia de la Corte en el 2001, ¿no? Que ordenó al Estado delimitar, demarcar y titular los territorios pertenecientes a las comunidades. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Básicamente, sobre las obligaciones del Estado, ¿no? La Corte estimó que el Estado ha violado el derecho al uso y al goce de los bienes de los miembros de la comunidad, toda vez que no había delimitado, demarcado su propiedad comunal y porque había otorgado concesiones para la explotación de recursos a terceros sobre esos territorios, ¿no? Sin haber pasado por un proceso de consulta con las comunidades. Entonces, dentro del análisis del derecho a la propiedad colectiva, la Corte consideró algunas de las obligaciones de estas generales y las trasladó a lo específico, ¿no? Al caso concreto de las que estábamos hablando. Entonces, hizo ese análisis a la luz del artículo 1.1 de la Convención Americana. El artículo que establece la propiedad privada o el reconocimiento de la propiedad, más bien, en la Convención es el artículo 21, ¿no? Entonces, la Corte hizo un análisis del derecho a la propiedad colectiva a partir de ese artículo, tomando en cuenta las particularidades que tienen los pueblos indígenas con respecto al territorio, ¿no? Que es parte más desde una concepción y desde una cosmovisión colectiva sobre el territorio, que implica una conexión distinta a la que tenemos usualmente nosotras y nosotros con la propiedad, ¿no? Es más de cómo la comunidad funciona en torno a ese territorio, vive de ese territorio y tiene muchas implicancias, no solo desde el punto de vista cultural, sino desde la supervivencia de las comunidades, desde lo espiritual y demás. Entonces es muy importante entender la propiedad desde una forma colectiva. Entonces, la Corte reconoció eso en su análisis, pero además, a partir de ese análisis y de entender las obligaciones a la luz del artículo 1.1, estableció que había una obligación de garantizar este derecho y que esa obligación de garantizar este derecho implicaba delimitar, demarcar y titular los territorios de propiedad colectiva de la comunidad, ¿no? También
estableció estableció obligaciones de respetar y proteger. No solo le dijo que al Estado que tenía que delimitar y demarcar los territorios, sino tenía que abstenerse, es decir, de respetar ese territorio, de abstenerse de realizar actividades dentro del territorio, en tanto no se hubiesen demarcado y delimitado, ¿no? Y una vez demarcados y delimitados, si hubiese querido explotar o utilizar recursos, pues pasar por un proceso de consulta previa, libre e informada dentro del territorio, ¿no? Y de proteger frente a terceros, ¿no? Porque el Estado no solo estaba otorgando las concesiones, sino que además estaba dejando la incursión, que terceros, digamos, incursionaran en los territorios y los ocuparan, ¿no? Entonces, respetar por una parte y proteger frente a esos terceros. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es cómo, a partir de esas obligaciones generales que vimos desde el inicio, y ya en un caso concreto, la Corte desarrolló obligaciones particulares, ¿no? De garantizar, respetar y proteger en función de ese contexto y de ese caso. ¿Qué recordó además? Bueno, como les decía, los análisis, cuando la Corte hace sus análisis, los hace en función del artículo 1.1, ¿no? Que es el que establece las obligaciones generales. Entonces la Corte dijo que con fundamento en ese artículo, el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, según las reglas del derecho internacional, cuando también entendemos las obligaciones, ¿no? Si el Estado no cumple con alguna de esas obligaciones, se genera una responsabilidad internacional, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se hace exigible también el derecho, ¿no? Entonces, dice, las reglas del derecho de responsabilidad internacional del Estado aplicables en el derecho internacional señalan que la acción u omisión de cualquier autoridad, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos de la Convención. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los Estados tienen obligaciones con respecto a los derechos humanos y cuando no cumplen esas obligaciones, son sujetos de responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, pueden ser llevados ante las instancias. ¿Qué impacto tuvo esta sentencia? Sí, la sentencia como tal, pero el establecimiento de estas obligaciones, el que la Corte le haya señalado cuáles eran sus obligaciones al Estado, pues gracias a esa sentencia y obviamente a todo lo que hay en torno a la sentencia, ¿no? A los movimientos sociales, a las comunidades indígenas que empujaron y lucharon por ese derecho, por ese reconocimiento del derecho, en 2005 se implementó una ley como parte de esa obligación que le dijo la Corte al Estado, una ley que estableció un proceso de demarcación y titulación de los territorios. Y bueno, además, como parte de esa ley había una última etapa, no era solo titularlos y demarcarlos, sino también sanearlos. ¿Qué quería decir esto? Como limpiar en alguna medida los territorios de grupos, de personas, de empresas que los estuviesen ocupando de manera ilegal, decirlo así. Entonces fue muy importante, ¿no? El haber señalado estas obligaciones al Estado, porque a partir de ahí pudo dar cumplimiento a la sentencia, a una parte de la sentencia, a partir de la creación de esa normativa, ¿no? Que también tenía que ver con el artículo 2 que vimos anteriormente, ¿no? De la Convención, que establecía que una de las obligaciones también generales de los Estados es la de adecuar su ordenamiento interno, ¿no? Para proteger el derecho. Lamentablemente, bueno, estás ya más como anecdótico, no, pero es algo que está pasando, que bueno, si bien se dio todo ese proceso de demarcación y de titulación de los territorios, el Estado no ha llevado a cabo el proceso de saneamiento de los mismos. Todo lo contrario, ha estado permitiendo y promoviendo que empresas extractivistas, que la frontera agraria se extienda sobre los territorios, que particulares no indígenas se metan en las tierras y las ocupen, ¿no? Y eso ha generado un conflicto violento muy importante, ¿no? en los territorios y que al día de hoy ha generado muchísimas muertes, secuestros, desplazamientos de comunidades enteras y que, bueno, como consecuencia de esa falta de saneamiento, de no haber cumplido, digamos, como con esa parte de la legislación, la Corte en el 2015 tuvo que otorgar medidas provisionales de protección a 12 comunidades afectadas por estos hechos de violencia, ¿no?
Entonces, bueno, este es un análisis de un caso concreto. Ahora, en Nicaragua, ¿no? Ahora quiero que veamos, digamos, o que hagamos el mismo análisis, pero respecto de otro caso que tiene que ver con el derecho a la salud en Guatemala. Este es el caso conocido como personas con VIH, Cusculpi Varal y otros, versus Guatemala. Es un caso que tiene que ver con 49 víctimas diagnosticadas con VIH entre el año 92 y el 2003, que no recibieron ningún tipo de atención médica durante una primera etapa de la pandemia. Ustedes saben que la pandemia del VIH inició como por ahí de finales de los 80, no, en realidad inició como desde los 70, pero se empezó a dar un reconocimiento como a finales de los 80. Y ya en los 90 se empezaron a desarrollar los primeros medicamentos antirretrovirales, ¿no? Para atender. Pues, durante la primera etapa de la pandemia y hasta el 2006, en Guatemala se desató y no hubo ningún tipo de atención por parte del sistema de salud, sino que la atención fue brindada por Médicos Sin Fronteras. Luego, a partir del 2006, esta organización se fue y el Estado asumió la atención de las personas con VIH, pero la asumió de forma completamente ineficiente por una serie de factores estructurales que tenían que ver con la corrupción que hay a nivel interno, temas de patentes sobre los medicamentos, y bueno, temas de contratación administrativa y demás, que lo que estaba generando es pues que los recursos necesarios para poder atender la pandemia no se estuviesen destinando, no se estuviesen garantizando el acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, este caso, que es de 49 personas, en realidad refleja la situación general de la mayoría de las personas que tienen VIH en el país, ¿no? Entonces, y aquí están algunos de los datos más actuales, ¿no? Según datos de ONUCIDA, solamente el 36% de personas con VIH en el país recibe el tratamiento antirretroviral, ¿no? Es un dato, digamos, escalofriante. Además, la infección en Guatemala ha incrementado desde el 2010 en un 167%, pese a que en el resto del mundo ha habido una disminución del 12%. O sea, básicamente la tendencia en el resto del mundo, o en gran parte del mundo, ha sido la disminución, mientras que en Guatemala ha ido en aumento, y esto ha sido por la deficiente atención por parte de su sistema de salud y en general por parte de las autoridades guatemaltecas respecto a esta pandemia. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Bueno, la Corte durante el proceso, durante este caso, se logró acreditar que había una muy mala atención, que no había, por ejemplo, una documentación, no se hacía una documentación de los casos, el sistema de salud no tenía bien documentado quiénes eran las personas y cuántas eran las personas que tenían VIH, el sistema de compras no estaba bien organizado, había un tema de corrupción, o hay un tema de corrupción con respecto a los medicamentos, bueno, todo esto se logró acreditar. La Corte consideró que al haber sido acreditado todos estos elementos, el acceso irregular o inadecuado a los antirretrovirales, la falta de acceso a pruebas periódicas, porque también hay que hacerse una serie de pruebas que te permiten identificar cuál es tu estado de salud en cuanto a la infección, ¿no? Y si necesitas o no ciertos antirretrovirales y de qué forma, y estas pruebas no se podían acceder. La imposibilidad también de acceder a los centros de salud. La mayoría de las víctimas de este caso eran de zonas rurales, estaban atravesadas por situaciones de pobreza extrema, que les impedía poder acceder a los sistemas de salud. Había una completa desinformación. Bueno, todo esto fue acreditado. Entonces ahí la Corte en general dijo que el Estado incumplió con su deber de garantizar el derecho a la salud por todos estos elementos, ¿no? Por no garantizar medicamentos, centros médicos, exámenes y demás. Entonces ahí hizo ese análisis contextual, ¿no? En este contexto, la obligación de garantía del Estado respecto al derecho a la salud era o sea, garantizar todos estos elementos, ¿no? Entonces ya en lo concreto, en la sentencia, bueno, también esta sentencia es importante porque se refiere al artículo 26, que es el de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un artículo que, bueno, fue sumamente discutido, pero que finalmente en los últimos años ya fue reconocido como que
es exigible y que permite acceder a la accesibilidad de derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la salud propiamente. Entonces, a partir del análisis de este artículo, vinculado con el artículo 1.1 de obligaciones generales que mencionamos desde el inicio, ¿no? Y del que hemos estado hablando, la Corte desarrolló algunas de las garantías de las obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, la primera, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud para personas que viven con VIH. La Corte señala que en este contexto en particular, esa obligación implica la realización de pruebas de diagnóstico para la atención de la infección y de enfermedades oportunistas, las cuales son fundamentales para prescribir el tratamiento antirretroviral adecuado, y no solo para estas enfermedades, sino en general para la infección y para otro. Entonces, bueno, si trasladamos esto al contexto de la COVID, ¿no? De la pandemia actual, pues los estados están obligados a garantizar el acceso a las pruebas de diagnóstico también, ¿no? Para poder garantizar el derecho a la salud. Luego la Corte también ordenó o señaló que dentro de esas obligaciones estaba garantizar la atención de personas que viven con VIH, incluye, o sea, la obligación de garantía, perdón, a personas que viven con VIH incluye la buena alimentación, el apoyo social y psicológico, así como la atención social, comunitaria y domiciliaria. Y esto es muy importante porque el tema del derecho a la salud no es solo un tema de medicamentos, de tener el centro de salud, sino que es un tema integral, ¿no? Y entender la salud como un concepto mucho más integral que va más allá de estos elementos, que van desde el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo comunitario, la alimentación, por ejemplo. Una de las cuestiones que generaba el VIH era el rechazo, digamos, a los medicamentos, entonces había que prescribir como ciertos alimentos que pudiese, que se pudiesen adaptar mejor al cuerpo y tal, entonces eso también tenía que garantizarse. En fin, es entender el derecho como una forma más integral, y a partir de esta obligación que desarrolla la Corte, pues se entiende eso, ¿no? Y luego, otra de las obligaciones de garantía que señala la Corte es el derecho a la salud tiene como uno de sus elementos que los sectores más vulnerables o marginados de la población tengan acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud, los cuales deben estar al alcance geográfico y económico, ¿no? Porque esta fue una de las cosas que también se logró probar, que las víctimas del caso pues estaban en una situación económica, condiciones de pobreza extrema, aislados de los principales centros de salud. En las zonas rurales los centros de salud no tenían esa capacidad, y bueno, la Corte dice que como parte de esa obligación de garantía, el Estado debe pues generar o garantizar ese acceso a esos establecimientos de alguna u otra forma. Perdón, es que estoy mirando a ver los tiempos, cómo voy. Entonces, bueno, aquí volviendo también al análisis de las garantías o de las obligaciones, más bien de los derechos, de los estados, perdón, respecto a los derechos. Entonces, la Corte también recordó que la obligación de los estados en el respeto y garantía del derecho a la salud adquiere una dimensión especial en materia de protección a personas en situación de vulnerabilidad. La Corte reconoce que las personas que viven en una situación de pobreza a menudo tienen un acceso inequitativo a los servicios e información en materia de salud, lo que los expone a un mayor riesgo de infección y a recibir una atención médica inadecuada o completa. Perdón. Entonces, sabemos cómo siempre la Corte vincula su análisis a estas obligaciones, ¿no? Estas obligaciones derivadas del artículo 1 de la Convención, para poder entender y ampliar los derechos particulares, ¿no? Y cómo aplicó ese análisis a este caso particular. Entonces, por eso le decía a la compañera que primero me preguntó que para poder entender, pues hay que ver el caso particular, que aunque muchas veces o la mayoría de los casos representan violaciones sistemáticas, ¿no? La mayoría de los casos que uno ve ante la Corte Interamericana o ante instancias internacionales son representativas de situaciones sistemáticas, ¿no? Entonces, usualmente las obligaciones que se desarrollan respecto de los estados y de los derechos en esos casos tienden a aplicarse a otros contextos, ¿no? Entonces, yo podría decir que tal vez en Costa Rica o en México, en algunos contextos, respecto de la atención al VIH, se aplican estas mismas obligaciones, ¿no? Porque no se están dando la atención que se requiere.
Entonces, ¿qué impacto tuvo el que la Corte haya analizado esas obligaciones, ¿no? A la hora de establecer las reparaciones? Pues en función de esas obligaciones que tiene el Estado, le ordenó, digamos, eh, a, la Corte le ordenó al Estado de Guatemala diseñar como un mecanismo, una política pública, podría decirse, para garantizar la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los antirretrovirales, el acceso a los exámenes, a los diagnósticos, a las prestaciones de salud, ¿no? A todos los servicios. Eh, y bueno, estableció como una serie de pautas. Pero eso, bueno, ya se definió en las reparaciones que otorgó la Corte, a partir de ese análisis de esas obligaciones internacionales que tenía el Estado. Entonces, para concluir, bueno, recordar lo que les decía al inicio, ¿no? Hay una serie de obligaciones generales de prevenir, de garantizar, de promover y de proteger, ¿no? Pero realmente se han desarrollado de distintas formas ante distintas instancias, no solo en el marco de Naciones Unidas y en el sistema interamericano, sino desde la doctrina, ¿no? Y se han dado distintas interpretaciones. Pero en esencia, todos los planteamientos respecto a las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos apuntan al mismo contenido, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a la Convención Americana, el artículo 1 es el que establece cuáles son las obligaciones generales de cada derecho, ¿no? Que hay que analizar en función de cada contexto. Pero si vamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay un artículo que establece cuáles son las obligaciones generales que se desprenden de ese pacto y que luego hay que analizarlas respecto de cada derecho. Lo mismo respecto al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, por ejemplo, si uno quisiese consultar cuáles son esas obligaciones, por ejemplo, las del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno tendría que ir a las observaciones generales que ha emitido el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, respecto a cada uno de los derechos. Entonces, por ejemplo, creo que la observación general número 12, si mal no recuerdo, es la que refiere o desarrolla cuáles son las obligaciones generales del derecho a la salud, ¿no? De un Estado. De hecho, la Corte Interamericana toma esa observación general para hacer su análisis, en este caso, de VIH que les comentaba, ¿no? Por ese que les decía que se iba alimentando. Pero lo que quiero decir es que si bien están estos 4 obligaciones generales que les dije, probablemente si ustedes se van a consultar algún tratado las encuentren con otro nombre distinto, pero apuntan siempre al mismo contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la conclusión. Les recomiendo esta lectura para poder entender un poco sobre las obligaciones del Estado, ¿no? Frente a los derechos humanos, de Sandra Serrano, que es profesora investigadora de Flaxo. Bueno, la pueden encontrar desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Suprema Corte de la Nación de México. Así que ahí lo pueden mirar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Entonces, ahora creo que podemos abrir el espacio para preguntas y bueno, dialogar un poco sobre esto. Muchas gracias, Esteban. Pues no sé quién quiere empezar con las preguntas. Carla, si quieres decir la tuya. Sí, solo avísenme porque se me está trabando mucho el internet. No sé por qué. No sé si me escuchan bien. Sí. No. Ay, se me trabaron. Sí te escuchas bien. Ah, bien, muy bien. Tenía una duda, lo vimos, bueno, pues fue un poquito adelante el inicio de la presentación, pero hablando del derecho a la vida y de cómo el Estado tiene la obligación de la promoción de este derecho, había un concepto que decía vida digna. Supongo que también está relacionado como, o sea, sí es la promoción de un derecho a la vida y no nada más como, tienes derecho a vivir y a que no te molesten, sino tener una vida digna, pues cambia este concepto de acorde al contexto de cada país, porque pues no es lo mismo la vida digna en, no sé, Alemania, debería, supongo, o sea, bueno, a mi punto de vista debería parecerse, pero pues no es el caso por el cambio en el tipo de política, económicos y culturales y sociales que existen entre los países. Pero centrándonos en Latinoamérica,
sabe, o sea, ¿hay algún concepto de vida digna que tendrían que cumplir todo, o sea, como un estándar que sí es todos los países, aunque sean tercermundistas, tipo que podría usarse como ligado a este derecho a la vida y a la obligación que tiene el Estado de promocionar que nosotros como ciudadanos y ciudadanas pues tenemos este derecho como lo digno, o sea, ¿qué implica lo digno en un país normal, por decirlo así? Sí. Sí, bueno, con respecto al concepto de vida digna, creo que, bueno, es un concepto que fue desarrollado por la Corte Interamericana, ¿no? En sus primeras sentencias. Eh, pero bueno, con respecto a esa pregunta que hace sobre si hay un estándar y tal, creo que el estándar lo establecen los propios derechos humanos, ¿no? De qué es el concepto de vida digna. Y la Corte cuando se ha referido a eso son como a esas condiciones mínimas y esenciales que todo ser humano debe de tener para poder desarrollar su proyecto de vida. Y eso independientemente del contexto del que estés. Y eso pasa por entender el derecho a la educación como parte de ese concepto, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y tal. Estés en Alemania o estés en México o estés en Costa Rica, ¿no? Hay elementos básicos que son un piso básico de vida digna que es el establecido por los derechos humanos y que aplica a donde sea que estés, ¿no? Ahora, también ese concepto se puede analizar en función de contextos, por ejemplo, como el tema de los pueblos indígenas y el tema de la propiedad colectiva, que estaba muy vinculada también al concepto de vida digna, según ellos, ¿no? El concepto de vida digna de ellos está vinculado al uso colectivo del territorio, según sus costumbres, según sus tradiciones y según su cosmovisión, ¿no? Entonces, ahí puede cambiar un poco en función de esas características particulares, ¿no? Y de los grupos, ¿no? Además, en un continente como tan diverso en cuanto a las sociedades, ¿no? Como Latinoamérica, pues hay que analizar qué es vida digna en función de eso, pero siempre tomando como base principal los derechos humanos, ¿no? El derecho a la educación, sí. Bueno, el derecho a la educación en función de las particularidades que se necesitan en la comunidad indígena tal para poder acceder a ese derecho, ¿no? Y que eso puede, por ejemplo, puede implicar el continuar la educación en su lengua, ¿no? O una educación que además tome en cuenta sus tradiciones y su cosmovisión como parte de ese proceso y que sea una educación participativa, ¿no? En donde la propia comunidad haya participado en la construcción de lo que quieren que sea trasladado su sistema educativo, ¿no? Entonces, hay unas bases mínimas, pero esas bases mínimas luego hay que trasladarlas a los contextos en función de la diversidad, ¿no? Que hay. Eh, entonces yo creo que eso es a lo que se refiere el concepto de vida digna, ¿no? A esas condiciones mínimas que nos permiten desarrollar nuestro proyecto de vida en función de nuestras particularidades y de nuestra diversidad, ¿no? No sé si con eso te respondo y sí. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto la Corte interviene para asegurar que el Estado cumpla con esas obligaciones? Sí, bueno, en cuanto al derecho internacional, o más bien en cuanto a las instancias de derecho internacional, como la Corte Interamericana, como otras cortes, digamos, internacionales, hay que tomar en cuenta que son entes subsidiarios, ¿no? De la justicia y intervienen cuando el Estado, con sus instancias de justicia, no responde, ¿no? Cuando se han agotado todos los recursos internos, que de hecho ese es, ya si entramos dentro de las formalidades, por ejemplo, de la Corte Interamericana, para poder acceder al sistema interamericano, hay que agotar todos los recursos a nivel interno, ¿no? Hay que haber pasado por una serie bueno, hay que analizar cada recurso, pero por lo general suelen ser los recursos que están destinados a garantizar un derecho humano, como puede ser el recurso de amparo, que dicho sea de paso, según me comentó Calicho alguna vez, fue inventado o promovido desde Yucatán, ¿no? Es Entonces correcto. sí, entonces sí, o sea, la Corte Interamericana interviene cuando las instancias a nivel interno
no dan ningún tipo de respuesta, ¿no? Yo tengo otra duda. Me dio curiosidad, por ejemplo, en el caso que comentaste, creo que era el de Guatemala, cuando era el de las propiedades. O sea, se pueden ir, o sea, la acumulación de factores que se desprenden del problema principal. O sea, fueron, en este caso, pues primero empezó con lo de las tierras y luego fueron los enfrentamientos. O sea, el hecho que se vayan desprendiendo más cosas van generando, o sea, más consecuencias jurídicas, en este caso, al Estado, o siguen prevaleciendo las mismas medidas que se implementaron desde el principio. No sé si me expliqué. Ujú. O sea, o simplemente se van trasladando a otro tipo de cuestiones, porque sí, o sea, sí me llamó la atención que pues de algo principal se fue desencadenando y lo que es la Corte Interamericana sí actuó, pero se quedó sobre el mismo, pues sí, sobre la cosa principal, que sí se entiende que debe ser para eso, pero no sé si hay un punto en el que de tanto que se acumuló del problema principal, pues hay otro tipo de medidas o no sé. Sí, bueno, con ese caso particular es el caso de Nicaragua, de las comunidades mezquitas de la costa Caribe, ¿no? Sí, perdón, en Nicaragua. Sí. Perdón. Bueno, la Corte tiene una herramienta, en términos generales, ¿no? La Corte tiene una herramienta para poder dar seguimiento a su sentencia, que son los procesos de supervisión de cumplimiento de las sentencias, ¿no? Y muchas veces los contextos cambian, o sea, muchas veces se puede dar por cumplida la sentencia cuando el Estado efectivamente cumple, pero cuando las cosas se empiezan a complicar y están vinculadas a los hechos que derivaron, digamos, la sentencia de la Corte y, y demás, está este proceso de supervisión de cumplimiento, ¿no? Hay muchos procesos de supervisión de cumplimiento abiertos de sentencias que llevan tiempo, ¿no? Porque también los estados paulatinamente van cumpliendo, no suelen cumplir de forma inmediata, entonces también llevan su proceso de cumplimiento. En esos procesos de supervisión de cumplimiento se pueden analizar nuevas situaciones que estén derivadas de los hechos o del contexto, no vinculadas al caso concreto, y ahí se podrían analizar. Entonces se me viene a la mente, por ejemplo, un caso más relacionado con, con las masacres del Mozote, que es un caso de El Salvador, que tiene que ver con una masacre que cometió el ejército en el marco del conflicto armado, ¿no? Como consecuencia de la sentencia, se empezaron a abrir las investigaciones para determinar las responsabilidades de los militares que estuvieron involucrados en eso, ¿no? Eh, Recientemente, o hace como 2 años más bien, el Estado, la Asamblea Legislativa, intentó pasar una legislación que se llamaba una legislación de reconciliación o algo así, que lo que buscaba era la impunidad de los hechos cometidos durante el conflicto armado, ¿no? Eso es un hecho nuevo, pero la sentencia fue de 2012, digamos que estos nuevos hechos eran del 2018, por decirlo así. Esto fue un hecho nuevo que se dio después de la sentencia. Y sin embargo, la Corte Interamericana, en el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia, analizó que esto iba a impactar en el cumplimiento de su sentencia del 2012. ¿Por qué? Porque lo que iba a generar era impunidad sobre un caso que ella ya había resuelto y sobre el que había ordenado investigar. Entonces, ahí en esos procesos de supervisión de cumplimiento de la sentencia, la Corte emitió unas medidas provisionales paralizando el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa de esta legislación. En el caso concreto de las comunidades indígenas de Aguastigny, la Corte no había necesariamente ordenado el saneamiento, porque ese no había sido uno de los temas discutidos en la sentencia. La Corte había ordenado la titulación y la demarcación. Lo que pasa es que cuando el Estado cumplió con la sentencia y adoptó esta legislación en el 2005, que yo les comenté, incluyó el saneamiento como parte de ese proceso. Ya la Corte había cerrado el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia porque ya el Estado había cumplido con esa parte. Entonces de ahí no tuvo herramientas para poder darle continuidad al seguimiento, pero sin embargo lo volvió a retomar a través de estas medidas provisionales respecto de estas otras 12 comunidades que se estaban viendo afectadas por la falta de un proceso de saneamiento de los territorios. Si bien no son la misma comunidad, son parte de, porque toda la costa caribe de Nicaragua es territorio indígena. De hecho, son dos territorios autónomos, la región autónoma del norte y la región autónoma del sur, y están divididas en comunidades indígenas, producto de esa sentencia, ¿no?
Entonces varias se han visto afectadas y la Corte lo que hizo fue volver a retomar el tema a partir de una medida provisional, ¿no? En la cual ha ordenado una serie de medidas. Por ejemplo, ordenó como la creación de una comisión interinstitucional que involucrara a las comunidades afectadas, al Estado, incluso a terceros que se están metiendo en los territorios para tratar de abordar el conflicto. Pero lo que quiero decir es que si el contexto cambió y hay un proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, la Corte puede abordar ese contexto, esas circunstancias, si está abierto ese proceso. En el caso de las comunidades, pues ya había cerrado el proceso porque el tema del saneamiento no había sido tan analizado en la sentencia ni había sido un tema de controversia en el caso, sino más que nada la titulación y la demarcación de los territorios. Ya, Yo excelente. tengo, ay, perdón. No, era para decirle. Sí, bueno, yo sé que no, o sea, no profundizó tanto en esto, pero me sigue como, molestando esta cuestión de que si usted no cree o no tiene como una crítica también a los mismos organismos que, pretenden o procuran, pues la resolución de este tipo de temas, de derechos humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana o hasta inclusive lo que aprendemos desde chiquitos, todos los que estuvimos en debates de modelo de Naciones Unidas o algo así, o sea, por ejemplo, organismos mismos de las Naciones Unidas, ¿no cree usted que también perpetúan o pueden hasta fomentar más, pues no bueno, sí, violaciones también hacia los derechos humanos? ¿En qué sentido? O sea, es que, bueno, probablemente hubiera sido más inteligente tener un caso en mente al hacer esta pregunta, ¿verdad? Pero no sé, por ejemplo, que critican mucho o lo que yo he sabido mucho por ejemplo, las Naciones Unidas, sus mismos cuerpos de, no sé, los Blue Helmets o algo así, que hasta, fomentan más violencia, por ejemplo, o llevan un lugar donde van supuestamente a mejorar la situación, termina peor bélicamente o con más casualidades o con más, pues, daño hacia lo civil. Sí. O sea, sí, sí, bueno, básicamente mi pregunta es que si usted sí cree como en esa imperfección y en esa crítica hacia esos organismos también. Sí, yo creo que, bueno, los organismos internacionales tienen sus falencias muy grandes, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar un poco entre los sistemas de protección de derechos humanos, que también pueden tener sus críticas, como el propio sistema interamericano o el sistema universal de Naciones Unidas, no tanto en que resultan en otras violaciones a derechos humanos, sino críticas estructurales de funcionamiento, del impacto, de procesos de elección, de muchas críticas que se podrían evaluar, ¿no? Y luego hay que distinguir también los otros órganos que están vinculados a los organismos internacionales, que pueden ser más bien como órganos más políticos o órganos de decisión, ¿no? En este caso, los cascos amarillos que están vinculados no tanto al sistema de protección, que por ejemplo tendríamos el Consejo de Derechos Humanos por una parte en el marco de las Naciones Unidas, los órganos de tratado, que tenemos ahí como órganos como el Comité DESC o el Comité de Derechos Humanos, que se derivan de tratados particulares, y los procedimientos especiales que son creados en el Consejo de Derechos Humanos. Pero los cascos, por ejemplo, azules, que parten más bien del órgano, yo diría, más político, que no es el Consejo de Derechos Humanos, sino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Ok. Que es este consejo en el que están bueno, los 5 países que tienen veto, que son los países, digamos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y si mal recuerdo eran 9 países más, no recuerdo cuál era, pero que van variando cada cierto tiempo, ¿no? Y efectivamente, muchas de las decisiones políticas que se puedan tomar en el marco de estas instancias pueden derivar en graves violaciones a derechos humanos. La intervención de las Naciones Unidas en algunos contextos ha sido así, en Haití, porque finalmente también las fuerzas que se utilizan como parte de estas fuerzas de paz, pues no dejan de ser fuerzas militares que vienen bajo una concepción militarista y no necesariamente civilista, para abordar los problemas de estos países, ¿no? Pero no solo pasando por esas críticas, también podemos pasar por una crítica
de lo democrático que puede ser un órgano político como el órgano decisorio máximo de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, ¿no? 5 países que ganaron, países vencedores en el marco de la Segunda Guerra Mundial, son los que tienen el derecho al voto y toman decisiones finalmente, y si uno de ellos no está de acuerdo con alguna decisión, simplemente no se sigue adelante, ¿no? Sí, claro, Y como eso que también, no. pues, entonces, finalmente todos los organismos pueden tener sus críticas. Como te decía, está la parte política, pero en cuanto a los sistemas de protección de derechos humanos, tienen sus falencias. Es necesario fortalecerlos porque tienen muchos aspectos que hay que hacer, pero más allá de impactos negativos, yo creo que ha sido una apuesta muy grande de los estados y de las sociedades en realidad para poder garantizar, para poder proteger derechos humanos en contextos en los que a nivel interno no se encuentra ningún tipo de respuesta y se han generado cambios importantes. Hay muchas frustraciones también en el impacto que ha tenido, pero también podemos hablar de impactos positivos en otros aspectos, ¿no? Bueno, volviendo al tema del caso de Aguastigui, ¿no? De las comunidades. Si bien todavía siguen teniendo ese problema con el conflicto de las tierras, se avanzó un montón con el tema de la delimitación y la demarcación a partir de esta ley, ¿no? Y se crearon territorios indígenas como tales. Entonces se creó una herramienta jurídica. Ha habido en México mismo, ha habido muchos avances en materia de derechos humanos a partir, o sea, digo de las sentencias del sistema interamericano, pero evidentemente detrás hay movimientos sociales, sociedad civil, víctimas que han movido y utilizado esas herramientas para buscar justicia y la han obtenido en alguna medida, han obtenido un reconocimiento de sus violaciones, pero además han generado como algunos cambios estructurales que han permitido avanzar, ¿no? Eh, Evidentemente quisiéramos que fuese más, y ahí es donde vienen muchas veces las frustraciones, pero pues se generan algunas cosas que son de valorar, ¿no? Entiendo que también en México ha sido así, y bueno, podría hablar de otros ejemplos, pero son procesos, ¿no? Finalmente también, son procesos graduales y que estos son solo herramientas que nos dan los sistemas que nosotros desde la sociedad civil o desde cualquier espacio intentamos utilizar para generar esos cambios, pero también tenemos nuestras propias críticas, ¿no? Porque finalmente, pues, tienen sus grandes falencias. No sé Sí, si también eso. sí, 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 o sea, estoy de acuerdo, o sea, sí, claro que también aportan muchísimo y también han resuelto. Y también se ha visto una tendencia, una creciente tendencia en los últimos, yo creo que en las últimas décadas, tanto de organización civil como de estos organismos internacionales en cuanto a esta materia. Entonces, o sea, sí quería preguntar porque a mí, no sé, como el dicho en inglés dice de no good deed goes unpunished, o sea, así como hacen mil cosas buenas, siempre se les va a tratar de criticar. Entonces, como que, o sea, siento que tenemos que buscar los dos lados de todo, pero sí, pues también hay de reconocer que también o sea, sus intervenciones han sido muy positivas en muchos casos. Tiene razón. Gracias. De nada. No sé si alguna otra persona también quería. Bueno, en lo que hay una, no sé si alguien más vaya a hacer otra pregunta, pero yo sí quisiera aprovechar nada más para apuntalar una cosa que Esteban no mencionó, pero estos casos que nos presentó son casos que él litigó desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Entonces, pues la verdad es que es bueno que aprovechen para platicar con él, porque no es alguien que no crean que 3 horas antes se sentó a leer las sentencias y a investigar de los casos, a ver qué iba a decir, sino que es una persona que pues ha estado en territorio, en Nicaragua, en Guatemala. Yo recuerdo incluso con el caso Cusculpi Varal, que fuiste a hacer entrevistas al hospital con los pacientes de VIH, y pues que también que ahorita él lo cuenta así muy ligerito y como si nada, pero son pues casos que él ha llevado, que le ha costado frustración, alegrías, buenas noticias, malas noticias, desvelos y horas de estar en la computadora armando argumentos y todo. Entonces la verdad sí, sí creo que es pues una muy buena oportunidad la que tienen de tener a Esteban enfrente, ¿no? Con toda la experiencia que tienen en ese tipo de litigios estratégicos.
Justo sobre eso, no sé si alguien más tenga una pregunta, pero si no, pues a mí me gustaría hacer una preguntilla un poquito más personal. Que si yo también soy, o sea, aspiro mucho a pues dedicarme a este tema de derechos humanos en el ámbito internacional. Y pues es, o sea, es eso que decía Calicho de como toda su trayectoria, si esto es lo que le espera a uno si se quiere adentrar en estos temas. O sea, yo sé, o bueno, lo que me han platicado es que se tiene que tener como piel muy dura o como estómago muy fuerte también para lidiar con muchos de estos temas, porque pues obviamente son muy sensibles, o sea, le pega al ser humano ver todos los horrores que pasan en este mundo, pero también o sea, no sé, como que, ¿qué le espera a alguien que aspira a ser como usted pues investigar de todo eso y pues aportar todo lo que aporta con sus investigaciones y estar presente y así? No sé si nos pueda contar tantito de como su trayectoria, así un resumidito. Sí, bueno, como decía Calicho, bueno, yo creo que son procesos, ¿no? Son procesos que te traen de todo. El trabajar en derechos humanos, pues implica muchas veces, eh, pues sí, efectivamente te pueden afectar desde lo emocional y uno, pues también son cuestiones que se van aprendiendo en el trabajo y en el día a día, ¿no? Y también como la importancia del autocuido en estos espacios, que yo creo que es algo que si vos o cualquier otra persona quiere entrar a trabajar en derechos humanos, es un tema importante, ¿no? De, de que efectivamente por los temas que se trabajan, por los vínculos que se generan con las personas, pues puede llegar a afectar, pero también es importante cuidarse a uno mismo y saber hasta dónde uno puede dar esas implicaciones y, bueno, tener siempre como acompañamiento, ¿no? Eh, la defensa de los derechos humanos, y ya no lo hablo tanto desde mi perspectiva, sino desde personas defensoras y defensores de derechos humanos que están más en terreno, ¿no? Implica mucho desgaste y que están ahí, digamos, dando la cara frente al Estado y poniendo el cuerpo. Implica mucho desgaste y es reconocido bueno, que necesitan también acompañamiento psicosocial. Uno también como abogado defensor que acompaña a víctimas, pues lo necesitan en algunos momentos y es importante ese acompañamiento psicosocial, porque sí, pero bueno, más allá de eso, de las implicaciones y el impacto que puede tener, creo que también es un rumbo que a uno le genera también mucha satisfacción personal en tanto, pues uno está aquí no solo por el apoyar a otras personas, sino también por luchas personales, por cuestiones de ideas de uno, de idearios, ¿no? De cómo uno desearía que el entorno o en el contexto en el que uno se desarrolla fuese, y que ojalá todas las personas también pudiesen tener como las mismas oportunidades, y estas cuestiones, ¿no? Entonces, al final creo que también es una carrera que te da mucha satisfacción en mucho sentido, eh, y te llenan en estas cuestiones, ¿no? Entonces tiene como estos balances, ¿no? De cosas buenas y cosas malas, cosas que se pueden manejar, cuestiones que también pues hay que tener siempre presentes, como el autocuido para poder, ¿no? Para estar uno, poder involucrarse en procesos, pues uno también tiene que cuidarse a uno mismo, y prestarse atención a uno mismo. Eh, y bueno, entender que son procesos, que los procesos de cambio social son a largo plazo. Uno quisiese que siempre los cambios fuesen de un día para otro, y que bueno, eso puede traer frustraciones, pero que poco a poco se van avanzando y se van dando pasos y que bueno, al final esas son las cosas que también hay que celebrar, y que esto es lo que te da, digamos, el trabajar en esto, ¿no? Esas celebraciones que luego uno tiene. Pero sí, es un tema de balances, ¿no? Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, eh, pero yo diría que pese a todo es más positivo que negativo y bueno, yo en todo caso, aunque no me han preguntado, creo que no me arrepentiría de haber estudiado Derecho y de haber escogido este camino.
Wow, de verdad, y o sea, igualmente a Calicho también, o sea, siento que es algo muy admirable y respetable y pues agradezco, pues la aportación a esto que pues obviamente a todos nos conviene como pues personas y seres humanos y pues todos estamos conectados y todos vivimos en sociedad, ¿verdad? Pero pues sí, muchas gracias otra vez. Muy bien, si ya no hay más preguntas, pues creo que procedemos a cerrar con el último módulo de la Jornada de Derechos Humanos. Muchas gracias, Esteban, por este interesante tema y por compartirnos tu increíble trayectoria. Si ya no hay No, más, sí. pues terminamos. Muchísimas gracias, Esteban. Estuvo muy interesante por el tiempo y por todo, en verdad. Hay una mano levantada. Sí, hay otra, vi que hay otra mano levantada, pero, pero bueno, yo en todo caso iba a agradecerles también a ustedes por la invitación y bueno, yo encantado de poder compartir. A mí estos espacios siempre me gustan y creo que son espacios pues para reflexionar también con las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Esteban, en verdad. Esperamos muy pronto que puedas venir a Monterrey, que nos visites y que ahora sí lo des presencial cuando ya pase todo esto.